Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bien, vamos a compartir de la palabra del Señor en Romanos capítulo 8, versículos 29 y 30. Dos versículos con la ayuda de nuestro Señor y esperamos ser de bendición, ¿cierto? Poder traer claridad, poder traer entendimiento, que el Espíritu Santo ilumine nuestras mentes, nuestros corazones, porque como dice la Escritura, estas palabras se han de discernir espiritualmente. No se trata de cuántos años tenemos en el Evangelio, no se trata, cierto, de los estudios que hayamos podido hacer, de nuestra capacidad, sino que dice la Escritura claramente que estas palabras se han de discernir espiritualmente. Y es el Espíritu Santo el que ilumina nuestra mente y nuestro corazón para poder entender. Dice la palabra del Señor, Romanos 8, 29 y 30. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Bendito sea el nombre del Señor por esta palabra. El plan eterno de salvación, o el eterno plan de salvación, podríamos ponerle por título a este mensaje, ¿no? Y este mensaje va a funcionar no porque yo lo diga, sino porque aquí nosotros lo vemos básicamente como un dominó. Creo que usted conoce ese juego, ¿no? Un juego que seguramente de niños hemos jugado, donde colocamos las piezas paradas, ¿no? Una al lado de otra, y cuando golpeamos la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, y así sucesivamente hasta el final van cayendo una detrás de otra. Eso se le llama el dominó. Y este plan de salvación que la Biblia nos plantea funciona tal cual como un dominó. Y la primera pieza que nosotros tenemos en este dominó de la salvación se llama los que antes conoció, en el versículo 29, ¿no? La palabra los que antes conoció, que nosotros lo podríamos traducir también como conocimiento anticipado, es decir, lo que Dios sabe anticipadamente antes que las cosas sucedan. Es decir, Dios se adelanta al tiempo y al espacio y conoce absolutamente todo. Podríamos decir nosotros que Dios conoce, por ejemplo, el resultado del juicio final. Y esto es verdad, aunque nosotros no lo podamos comprender, aunque nuestra mente no lo alcance a percibir, pero Dios conoce ya el resultado, ¿cierto?, de el juicio del gran trono blanco. Nosotros no tenemos todavía mucha idea acerca de eso, salvo la información que nos da la Escritura, pero Él lo sabe. Él sabe, por ejemplo, lo que va a suceder a la mitad del reino milenial. Él sabe perfectamente. Él sabe quiénes van a ser las personas, no sé, que Satanás pueda engañar al final del reino milenial, en la última batalla de Gog y Magog, y cuál es el resultado de eso. Bueno, él lo sabe perfectamente. Entonces, Dios tiene un conocimiento anticipado de todas las cosas. Ahora, la palabra que se utiliza aquí, a los que antes conoció, en nuestra versión, en nuestra traducción, son dos palabras, antes conoció. Pero sabemos que el Nuevo Testamento se escribió en griego, y en griego es una sola palabra, la palabra es prognosis. Prognosis. Si nosotros quisiéramos traducir esa palabra, los que antes conoció, es decir, conocimiento anticipado, el griego es prognosis, si lo quisiéramos traducir al castellano, allí tenemos nosotros la palabra castellana presciencia. Esta palabra presciencia la tenemos, por ejemplo, en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2, donde la Escritura dice que fuimos elegidos según la presciencia de Dios. No la presencia, eso es otra cosa. Acá es presciencia, el griego prognosis. Ahora, podríamos plantearnos cuál es la diferencia entre la omnisciencia, es decir, Dios todo lo sabe, y Dios verdaderamente todo lo sabe, con la palabra presciencia, conocimiento anticipado, porque no es lo mismo, no son cosas iguales. Con la omnisciencia nosotros estamos diciendo que Dios conoce absolutamente todas las cosas. Con omnisciencia podríamos decir Dios conoce todos los granos de arena que hay, no sé, en las playas de Chile. Dios conoce cada árbol que hay en el Amazonas, cuántas hojas se le ha caído a cada uno. Dios conoce cuántos peces hay en este momento, no sé, guiados por la corriente de Humboldt allí en el Pacífico. Dios lo sabe absolutamente todo. Dios tiene un conocimiento ilimitado, eso es omnisciencia. Pero la Biblia no dice elegidos según la omnisciencia de Dios.
a los que antes omniscientemente los conoció. No, la palabra es otra, es presciencia. Y omnisciencia, dijimos, es Dios conoce todas las cosas. Pero presciencia es Dios ama a aquello que conoce. Entonces ya no es lo mismo. Cuando la Biblia utiliza la palabra presciencia, prognosis, conocimiento anticipado, los que antes conoció, esa es la palabra. La Biblia nos está diciendo que Dios ama aquello que conoce. Y en este caso está hablando de seres humanos, los que antes conoció, los que los conoce anticipadamente, es decir, desde antes de la fundación del mundo, cuando solamente existía el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no existían los ángeles, no existían las estrellas, el mundo, no existía absolutamente nada, no existía un ser humano, no existía el tiempo ni el espacio. Sin embargo, Dios nos conoció desde antes, nos conoció anticipadamente. Pero dijimos que esta palabra no es simplemente conocer, saber, eso es omnisciencia, esta es otra palabra, es presciencia, griego prognosis, significa que Dios me conoció, Dios me vio, Dios pensó puntualmente y específicamente en mí, en usted, mi querido pastor, en cada uno de los oyentes, en cada uno de los creyentes. Entonces, cuando la Biblia habla, los que antes conoció, por la palabra que la Biblia utiliza, significa que Dios se relacionó amorosamente, se vio conmovido al ver anticipadamente la situación en la cual yo y cada persona íbamos a estar delante de Dios. Todavía nada existía, pero Dios ya nos había visto. Esto es como, nosotros lo podríamos comparar como con la parábola del hijo pródigo. Dice que el padre cada día salía al camino y miraba hacia el horizonte, miraba hacia lo lejos a ver si su hijo vendría. Él tenía esta esperanza. Bueno, nuestro Padre Celestial miraba a través del tiempo que todavía no existía, miraba hacia el futuro que todavía no existía y ya nos divisaba. ¿Pero cómo nos divisaba? Nos divisaba que íbamos a estar perdidos, muertos en delitos y pecados, apartados, habiendo perdido la imagen de Dios. Él sabía que cuando nosotros fuésemos creados en esta tierra, cuando Adán fuese creado a imagen y semejanza de Dios, el hombre iba a pecar, el hombre iba a caer en desgracia, el ser humano, la imagen de Dios iba a ser perdida, el hombre iba a estar totalmente enajenado, preso de Satanás, en la miseria misma, y Dios se vio conmovido anticipadamente por cada uno de nosotros al saber de nuestra situación. Algo que para nosotros es difícil de comprender, pero la Biblia nos plantea ejemplos. Dijimos recién la parábola del hijo pródigo, pero en la Biblia se utiliza la palabra conocer de una manera muy especial, muy distinta a lo que nosotros lo utilizamos. Por ejemplo, en Génesis capítulo 4, la Biblia dice, y conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a su hijo primogénito Caín. La pregunta sería, ¿que Adán no la conocía en los términos que nosotros describimos? No se refiere a eso. ¿Qué quiere decir la Biblia con esa palabra, conoció Adán a su mujer Eva? Significa que ellos se intimaron, significa que tuvieron una relación amorosa y significa que a través de esa relación amorosa, en este caso nació Caín, después sabemos que nació Abel, después Set y después tuvieron muchos hijos más, ¿verdad? Pero la palabra allí es conocer. Entonces el conocimiento anticipado de Dios a los que antes conoció se trata de una relación amorosa. Alguno me diría, bueno, ese es un solo ejemplo. ¿Hay más? Bueno, por ejemplo, cuando Tamar, la nuera de Judá, ¿cierto?, que tenía que recibir a su hijo, el hijo de Judá, Sela, lo tenía que recibir por esposo, Tamar, dice la Escritura, se disfrazó, ¿cierto?, de prostituta. Los que conocen la Escritura lo recordarán, esto allí en el libro de Génesis. Y bueno, le pidió una prenda allí a cambio, el bordón, un sello, etcétera, y él le prometió un cabrito. El asunto es que él intimó con una mujer que estaba disfrazada, en realidad era su nuera. Cuando él se entera de esta situación, ¿no? Bueno, se da cuenta que en realidad él era el padre del niño que venía. Y dice la Escritura algo muy importante. Y Judá
nunca más la conoció. ¿Cómo nunca más la conoció? ¿Que se le olvidó, le entró amnesia en su mente? No. Lo que la Biblia nos quiere decir es que nunca más intimó, nunca más tuvo una relación amorosa con Tamar. Otro ejemplo, bueno, pensemos en el rey David. Cuando ya era anciano, dice que estaba en su lecho y sus pies no se calentaban, no entraban en calor. Entonces buscaron una joven hermosa, una joven virgen que se llamaba Abisag. Y esta joven se acostaba, no se acurrucaba a los pies del rey, así el rey entraba en calor porque ya era anciano. Y dice la escritura allí que David nunca la conoció. ¿Qué quiere decir la escritura? Otra vez, está utilizando la palabra conocer como una relación amorosa. Nunca intimó con esa joven Abisag. Otro ejemplo más. Bueno, último ejemplo. Dice que cuando María estaba encinta, dice que José aún no la había conocido. Es decir, no habían intimado. María le responde al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Sin embargo, ella estaba comprometida, estaba en una situación de desposorio. Con todos estos ejemplos, ¿qué queremos remarcar? Que la Biblia, cuando habla del plan de salvación, cuando Dios ha pensado en nosotros, dice a los que antes conoció, y es la misma palabra. Prognosis, conocimiento anticipado, presciencia, como lo dice allí en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 2. ¿Qué significa esto? Volvemos otra vez a remarcarlo. Significa que Dios anticipadamente nos conoció, se vio conmovido, se vio movido en amor y en misericordia, nos amó antes que el mundo fuese. Tuvo compasión de nosotros al ver la situación en la cual nosotros a causa del pecado íbamos a estar. Él conoció la miserable condición y fue movido por nosotros a misericordia. Dijo el Señor Jesucristo claramente a sus discípulos, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Gloria al nombre del Señor. Fíjense cómo es la primera pieza del plan de salvación, este efecto dominó que estamos viendo. Dios nos conoció anticipadamente. Dios fue movido a misericordia al saber de la situación lamentable en que nosotros íbamos a estar. Eso es lo que Pablo nos está diciendo aquí, porque a los que antes conoció. La segunda pieza de este plan de salvación, dice el versículo 29, a esas mismas personas por las cuales Dios se vio motivado, Dios se vio afectado en sus emociones y sentimientos al ver nuestra enajenación, nuestra perdición, nuestra miserable condición, dice que a esos mismos los predestinó, no a otros, sino que a los mismos los predestinó. Entonces predestinó o predestinar es la segunda pieza de este dominó, de este eterno plan de salvación. Ahora, la palabra predestinar es una palabra que muchas veces se la entiende de una manera totalmente inadecuada y no es lo que la Biblia enseña. Vamos a tratar con la ayuda del Señor de ser claros en lo que estamos tratando de compartir en esta noche. La palabra predestinó significa en nuestro castellano fijar un horizonte, una meta o un objetivo. Eso es lo que significa la palabra predestinó, fijar una meta, un horizonte, un objetivo, es decir, hacia dónde me dirijo, qué es lo que yo espero. Es como cuando uno va a hacer un viaje, bueno, vamos a ir a tal lado, bueno, entonces me fijo la ruta que voy a tomar, las micros, los vehículos, los pasajes, los peajes, etc. Entonces voy fijándome un rumbo hacia dónde voy. La palabra griega que utiliza allí la Biblia para predestinó es la palabra proorizo, con doble O y con Z, proorizo. Esa es la palabra que se utiliza allí para predestinó. Ahora, nunca la palabra predestinó o la palabra predestinación, nunca en toda la Biblia, jamás se utiliza en relación a los inconversos. Solamente la Biblia utiliza esta palabra en relación a los creyentes. Y esto es muy importante entenderlo porque nosotros tenemos hoy teologías, tenemos enseñanzas que hablan de personas predestinadas para el cielo y personas predestinadas para el infierno.
Personas predestinadas para estar con Dios y personas ya predestinadas o predeterminadas para ir a la perdición. Y eso es falso, 100% falso, porque la Biblia nunca jamás habla en esos términos. La Biblia, las veces que habla de la palabra predestinación, la habla solamente en relación a los creyentes. Nunca podemos decir que hay personas predestinadas a la condenación. Nunca nosotros podemos suponer siquiera que hay personas que Dios anticipadamente ya las pasó por alto y Él ha determinado que se pierdan. Nunca jamás. Porque Él ama su creación, porque el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Significa esto que todas las personas se van a salvar? No, no significa eso. Eso sería universalismo. Pero sí significa que no hay personas a las cuales Dios haya desechado anticipadamente. Antes que el mundo fuese, dicen algunos, Él ya determinó quiénes van a ser salvos y quiénes directamente se van a perder. Eso no es verdad, porque es utilizar una palabra de la manera en que la Biblia no la utiliza nunca, jamás. Siempre vuelvo para atrás, que la Biblia utiliza esta palabra, los predestinó, siempre la utiliza en relación a los creyentes, nunca en conversos. Segundo detalle, la palabra predestinar no es sinónimo de salvación. Cuando yo o cuando alguien toma esta palabra predestinar como sinónimo del plan de salvación, está equivocado, está errando el camino, está errando el rumbo y su interpretación bíblica va a ser equivocada. ¿Por qué? Porque aquí la Escritura me divide a la salvación en 5 pilares. El segundo de esos pilares es la predestinación. Por lo tanto, la predestinación no es sinónimo de toda la salvación. Es simplemente el segundo paso en el plan de salvación y es exclusivo para creyentes. No hay inconversos predestinados. No hay nadie tampoco predestinado a la perdición. Eso es absolutamente falso. Eso es algo que la Biblia no enseña en ningún lado. Entonces, la palabra predestinación no es sinónimo de salvación. Ahora, ¿qué es predestinación? Esta palabra proorizo es la meta propuesta por Dios para hacer de nosotros personas que recuperen algunas cosas que han perdido y ahora las vamos a enumerar. Es decir, en el momento en que iba a venir Cristo a nuestras vidas, ¿cómo nos iba a hallar? La Biblia es clara en esto: muertos en delitos y pecados. La imagen de Dios totalmente desfigurada, enajenados, esclavos de Satanás, esclavos del pecado. Nos iba a encontrar en una condición miserable, así como el hijo pródigo se encontraba allí, criando a los cerdos y deseando comer la comida de los cerdos. En esa condición espiritual, Cristo nos iba allá. Entonces Dios se propuso, allí está la palabra proorizo, la meta, nos predestinó para que cuando nos hallase, ¿qué iba a hacer con nosotros? ¿Qué es la predestinación? Este pasaje lo dice claramente. Los predestinó, ¿para qué? Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Es decir, cuando Cristo me iba a encontrar a mí, cuando Cristo iba a venir a mi vida, Él me predestinó para que yo recupere la imagen de Jesucristo, la imagen de Hijo de Dios que se ha perdido a causa del pecado. Él le dijo claramente a los fariseos: vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Cuando Él me encontró a mí, yo también era hijo del diablo. Como dice Pablo, y nosotros éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, cuando Cristo viene a nuestro encuentro, cuando nosotros estábamos perdidos en delitos y pecados, separados de Dios a causa de nuestras maldades e iniquidades, Dios se había propuesto que recuperemos la imagen de hijo. Es decir, Jesucristo es el molde. Allí en Chile utilizan una palabra, yo la conozco porque soy chileno, ¿no? Aunque vivo hace muchísimos años en Argentina, que es el queque. El queque es una masa, ¿cierto? En Argentina le llamamos bizcochuelo, no sé cómo se llamará en otras partes, pero es una masa, ¿cierto? Que se pone en un molde
Y cuando este molde, cuando esta masa es horneada, ¿cierto? Uno lo desmolda y resulta que ese bizcochuelo, esa masa, esa torta, tiene la forma del molde. Pues eso es lo que la Biblia nos quiere decir aquí. Cuando Cristo me encuentra a mí, me va a encontrar totalmente deforme. Pero Dios trae el molde perfecto, ese es Jesucristo. Entonces Él se ha propuesto que cuando me encuentre me va a conformar. Es decir, que yo vuelva a tener la imagen de Cristo, la imagen de Jesucristo. Por eso Pablo, por ejemplo, en Efesios, en el capítulo 4, dice, hasta que todos lleguemos ¿a qué? A la unidad de la fe, a un varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Por qué? Porque no tenemos esa imagen, porque no tenemos esa forma, porque no tenemos esa altura. Pero Dios nos ha predestinado para que una vez que Jesucristo nos halle, recuperemos la forma de Jesucristo, recuperemos la forma de Hijo de Dios. Con razón, gloria a Dios, se lo presenta allí en el huerto del Edén al primer Adán, pero Jesucristo se lo presenta como el segundo Adán. El primer Adán tenía la imagen de Dios, pero la perdió. El segundo Adán, que es el Señor, tiene el molde perfecto, es que Él es el molde. Y Él se ha propuesto volver a mí a darme esa imagen, esa forma, ese molde. Gloria a Dios. Como dice Filipenses en el capítulo 1, aquel que la buena obra empezó, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, Dios está trabajando conmigo, Dios está trabajando con cada creyente para que recuperemos la forma de Jesucristo, para que recuperemos la forma de hijos de Dios. Esto es lo que la Biblia me quiere decir con predestinación. Mire, en Efesios capítulo 1, allí también nos habla de la predestinación. En Efesios capítulo 1, por el versículo 4, el versículo 5, nos dice que fuimos adoptados, fuimos predestinados para ser adoptados. Otra vez tiene que ver con lo mismo. Entonces la predestinación en Romanos 8 es para que recuperemos la imagen de Jesucristo, para que tengamos nuevamente la forma de Jesucristo, la imagen de Dios. Segundo, en Efesios 1 nos dice que somos predestinados los creyentes para ser adoptados. ¿Por qué? ¿Por qué Dios nos ha predestinado para ser adoptados? ¿Lo dijimos recién? Cuando nosotros estábamos sin Dios, sin Cristo, sin esperanza, no éramos hijos de Dios. No éramos hijos de nuestro Padre Celestial, éramos hijos del pecado, hijos de ira, hijos del diablo, hijos de la maldad, hijos de las tinieblas, pero no éramos hijos de Dios. Sin embargo, Dios nos predestinó ¿para qué? Para adoptarnos como hijos. Otra vez tiene que ver con lo mismo. Predestinación, recuperar la forma. Predestinación, ser adoptados. Y en el mismo Efesios 1, por así por el versículo 13, 14, nos habla de que fuimos predestinados para hacernos herederos. Gloria al Señor. Fíjense cómo la predestinación, cuando la Biblia habla de predestinación, me está hablando de recuperar la imagen de Jesucristo. Segundo, ser adoptado como hijo. Tercero, recibir una herencia de hijo. Gloria a Dios. Con razón aquí, en el versículo 29, vuelvo a Romanos, dice que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, escuche, para que Él, es decir, Jesucristo, sea el primogénito entre muchos hermanos. Hoy mencionamos la parábola del Hijo Pródigo. Cuando el Hijo Pródigo volvió, no volvió con la forma de hijo, la había perdido, volvió como un pordiosero, un miserable, un maloliente, volvió como una persona totalmente desconocida, podríamos decir. No, es que no es el hijo que se fue de la casa. Sin embargo, vemos la actitud del padre allí, vemos la actitud del padre que le hace vestir, los recibe de nuevo como hijo. Aunque el hijo le dice, hazme como uno de tus jornaleros, el padre dice, no, tú eres mi hijo, vas a recuperar. Primero te vas a bañar. Segundo, te vas a vestir. Tercero, vamos a poner un anillo en tu boca. En tu boca, no en tu mano. Y tercero, vamos a festejar porque tienes una herencia, porque todo lo mío es tuyo.
Gloria al Señor. Y eso es la predestinación. Dios nos ha predestinado para estas cosas. Miren, todos en realidad, todos los creyentes tenemos la misma predestinación. Es que, ¿hay algún creyente que tenga otra predestinación que no sea esta? Esto es lo que la Biblia enseña acerca de la predestinación, la segunda pieza en este eterno plan de salvación. Él nos ha predestinado para esto. Somos el pueblo de Dios, somos sus hijos. Cuando Él nos encuentra, claro, nos encuentra en otra situación, pero Él se ha propuesto. Recuerden que proorizo es fijar una meta, un horizonte, un objetivo. ¿Qué objetivo se trazó Dios conmigo y con cada creyente? Porque nuestra predestinación es la misma para todos. Recuperar la imagen de Cristo. 2, ser adoptados hijos suyos. 3, darnos una herencia. Gloria al Señor. Y Pablo, ¿cuántas veces habla de que Él nos ha dado herencia entre los santificados, por ejemplo? Nos ha hecho herederos y coherederos con Cristo Jesús, porque eso es la predestinación. Pero el texto no termina allí. Dice el versículo 30 de Romanos 8. Esta es la tercera pieza de nuestro dominó. Dice, y a los que predestinó, a los que les fijó este horizonte, estas metas, estos objetivos, dice, a los que predestinó, a esos mismos, a estos también llamó. Y ahí recién entra en acción cuando nosotros hemos escuchado el Evangelio. Es que sin escuchar el Evangelio no puede haber salvación, porque Dios llama a la salvación a través del Evangelio. Dice la Escritura, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Es decir, que en algún momento de nuestra vida, en algún momento de nuestra existencia, Dios utilizó a alguien, algún medio, alguna manera, alguna forma. Nos ha llamado de distintas maneras, eso está claro, pero nos ha llamado a través del Evangelio, a través de la buena noticia. Nos llamó al Evangelio de salvación. Nos llamó para ser salvos. Alguien nos predicó. Por eso qué importante, por ejemplo, es la radio para predicar el Evangelio, los distintos medios hoy electrónicos que tenemos, la predicación callejera en un punto, en una esquina, la predicación a nuestros familiares, parientes, amigos, conocidos, porque esa es la manera. La Biblia dice claramente, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Podemos escuchar muy buena música, y a mí también me encanta la música. Podemos tener muchas actividades cristianas que sin duda son buenas, pero Dios le ha agradado que la gente sea salva a través de la predicación. No me avergüenzo del Evangelio, dice Pablo, porque es poder de Dios para salvación. Es el Evangelio el que Dios ha capacitado y ha dotado de esta dinamita, dunamis, poder de Dios. Y este poder de Dios se manifiesta en la salvación de las personas. El poder de Dios no se manifiesta en hacer ricas a las personas, ni en darles 4 vehículos, 5 casas, bienes, un jet privado y también un crucero por el Caribe. No, el poder de Dios se manifiesta en la salvación de las personas, en la transformación de la mente, del corazón, en un cambio de naturaleza, en pasar de muerte a vida, del reino de las tinieblas al reino de la luz. En eso se manifiesta el poder de Dios. El poder de Dios no está para satisfacer caprichos, para satisfacer cuestiones personales, como dice Santiago, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. El poder de Dios se manifiesta justamente en la salvación de las personas. Decía un predicador de hace muchos siglos atrás, decía él, yo creo en los milagros pequeños y en los milagros grandes del Señor. Los milagros pequeños son aquellos donde Él alimentó a las multitudes, donde Él resucitó a Lázaro, donde Él liberó a los endemoniados. Los milagros pequeños son donde Él, caminó sobre las aguas. Y bueno, la gente le preguntó, entonces, ¿cuáles son los milagros grandes? Y esos son los pequeños. Dice, un milagro grande del Señor es un corazón transformado como el mío. Gloria a Dios. Eso es un gran milagro, una vida transformada, un corazón transformado,
una persona que estaba muerta, enajenada, muerta en delitos y pecados, y es resucitado, como hoy le escuché decir, ¿no? Tenemos un mismo bautismo, tenemos una misma esperanza, pertenecemos a un mismo cuerpo, hay un mismo espíritu en nosotros, porque Dios nos ha resucitado de entre los muertos espiritualmente, y hoy oímos la voz de Dios, como está escrito. Llegará el tiempo en que los que estén en los sepulcros oirán la voz de Dios, pues cada uno de nosotros en una forma espiritual estábamos en los sepulcros. Vino el llamado del Evangelio a nuestras vidas a través de distintas formas y metodologías, pero qué importante es compartir el Evangelio. Hoy muchas iglesias lamentablemente no comparten el Evangelio. El Evangelio sin cruz no es Evangelio. Pablo le decía a los Corintios en el capítulo 2 de su primera carta, cuando yo les fui a predicar a ustedes, y Corinto, y Grecia y todo eso es la cuna de la filosofía, es decir, de la sabiduría humana. Pablo dice, yo cuando fui a predicarles a ustedes, yo no traté de darles un discurso halagüeño, un discurso que llene los oídos, un discurso de sabiduría humana, no, yo me propuse hablar de Cristo y de este crucificado. Es decir, Pablo tenía una sola meta al predicar, voy a hablar de Jesucristo, pero no me interesa tanto hablar de sus milagros en sí, aunque Él ha hecho milagros, sino que quiero hablar de su obra en la cruz, de su pasión, muerte y resurrección. Y en el capítulo 15, a los Corintios, en la primera carta, le dice, es importantísimo, es vital, es fundamental para ustedes que crean en la resurrección, porque ese es el meollo del Evangelio. Sin cruz del Calvario, sin pasión, muerte y resurrección, no hay Evangelio. Y Dios nos llamó a través del Evangelio. Muchos son llamados, dice la Escritura, pero pocos son los que vienen, porque es un juego de palabras allí. En nuestra Reina Valera a veces se desdibuja un poquito esa frase, ¿no? Pero la idea de esa frase es, yo llamé a muchos, pero lamentablemente no todos vienen. ¿Por qué? Porque el Salmo 19 dice que hasta el extremo del mundo salió sus palabras. Él dijo, el Señor Jesucristo dijo claramente, venid a mí todos, absolutamente todos, Él no quiere excluir a nadie. Venid a mí todos los trabajados y cargados y yo os haré descansar. La llamada del Evangelio es una llamada a toda persona en el mundo donde esté, en los Estados Unidos, en Argentina, en Chile, en México, en Paraguay, en Australia, donde esté, el Señor está llamando y está diciendo, venid a mí. Ahora, si usted no viene, es porque usted no quiere venir, no porque Dios lo haya excluido, no porque Dios no haya pensado en usted, no porque Dios no quiera salvarle, no porque Cristo no haya dado su vida por usted. Al contrario, hace más pecaminoso todavía el rechazo a todo lo que Cristo ha hecho por cada uno de nosotros. El sacrificio de la cruz del Calvario tiene un alcance universal, un alcance potencialmente para todo el mundo. Podríamos decir, todos podrían ser salvos si todos creyeran. Pero no todos creen, pero no todos vienen, pero no todos aceptan ese llamado. Algunos están esperando 1, 2, 3, 5, 10, 20 llamados. No importa. Con tal que Dios nos haya hecho un solo llamado es suficiente, porque Él no juega a la salvación, porque su llamado tiene el propósito de salvarnos, el llamado tiene el propósito de rescatarnos de las tinieblas. Cuando Dios llama, llama en serio. Él no está jugando a las escondidas. Hay un juego en Argentina que lo hacen los niños, ¿no? Que es tocar el timbre de una casa y salir corriendo, salir arrancando, como dice en Chile. Dios no está jugando a eso con nosotros en la salvación. Dios llama a la puerta de cada corazón y su llamado es genuino, es sincero, es verdadero, y nosotros debemos responder a ese llamado que Dios está haciendo. No todos responden, es nuestra responsabilidad. Podemos oír la voz de Dios. Algunos dicen, incluso llegan a decir, no, pero es que el hombre no puede creer, el hombre es tan depravado, el hombre está tan enajenado, el hombre está tan lejos de Dios que él no puede responder. Eso es falso, absolutamente. Cuando Adán pecó, él ya había pecado, él ya estaba muerto en delitos y pecados, él se escondía de la presencia de Dios, pero cuando Dios lo llamó, él dijo, tuve miedo. Es decir, aún Adán en pecado, muerto en delitos y pecados, ya habiendo caído de la situación en que estaba de favor y de comunión con Dios, sin embargo, él podía responder al llamado de Dios. Así sigue hasta el día de hoy. No es verdad que las personas no puedan responder a Dios, las personas no quieren responder a Dios. Como dijo en una ocasión el doctor Armando Alducin hablando con un ateo, él dijo, lo que pasa es que a usted le conviene que Dios no exista.
No es que no tenga evidencia, le conviene, porque si Dios no existiera, nadie le juzgaría por su estilo de vida pecaminoso. Y así pasa hoy en día. No es que el hombre no pueda responder, no quiere responder porque no quiere hacerse responsable, como pasó en el huerto del Edén. Adán, ¿qué hiciste? No, yo no hice nada, fue la mujer que tú me diste. Mujer, ¿qué hiciste? No, yo tampoco hice nada, fue la serpiente, ella es la culpable. Y así seguimos hasta el día de hoy. Queremos eludir el llamado de Dios, pero Dios se está llamando en serio, Dios se está llamando en verdad. Él dice: venid a mí todos los trabajados y cargados y yo os haré descansar. Él nos llamó un día. Este es el tercer elemento, la tercer pieza de este dominó de la salvación, el llamado de Dios. Y es menester y es necesario que nosotros respondamos a ese llamado. Hay algunos que creen en el fatalismo y dicen: no, bueno, Dios lo tiene todo predeterminado y lo que tiene que suceder, sucederá. No, es que Dios nos ha mandado a predicar el Evangelio, porque es a través del Evangelio que las personas son confrontadas con el llamado de Dios, y la iglesia debe seguir predicando la cruz del Calvario, debe seguir confrontando al hombre con su hacedor, debe volver a decirle a Pilato: ¿qué harás con Jesús de Nazaret? ¿Qué harás con este hombre? ¿Qué vas a hacer? Tienes que decidir. O lo sueltas porque crees que Él es el Señor, el Dios de Israel, el Rey de Reyes, Señor de Señores, o le crucificas. No hay términos medios. Así cada persona tiene que decidir en este tiempo qué harán con Jesucristo. Como dice la Escritura: he ahí el hombre, he ahí el Señor, ahí está Jesucristo. Usted no se puede lavar las manos, usted tiene que decidir, usted tiene que tomar una decisión. Y yo les digo, si alguno en esta noche me está escuchando y no ha tomado una genuina decisión por Cristo, este es el momento, no mañana, no al término de este programa, no en la transmisión que sigue, sino en este momento. Usted tiene que decidir por Jesucristo. Esta es la oportunidad. Quiero contar brevemente una anécdota del gran predicador Dwight Moody. Él estaba predicando allí en Chicago, en los Estados Unidos, en el siglo XIX, a finales del siglo XIX. Todas las casas, todas las construcciones eran de madera en aquella época. El auditorio estaba lleno. Él predicó acerca justamente de ese pasaje de Jesús con Pilato. ¿Qué van a hacer con Jesús? Usted tiene que tomar una decisión. Y este gran predicador Moody le dijo a todo su auditorio lleno, dice: terminamos el culto, pero la semana que viene usted tiene que traer una decisión tomada. Usted tiene que decirme qué va a hacer con Jesús. Usted medite en esta palabra, usted piénselo, y el domingo que viene, en el próximo sermón, yo quiero que hayan tomado una decisión por Jesús. Terminó el culto, cada uno se fue a su casa. Esa noche hubo un gran incendio en Chicago. La mayor parte de la ciudad se quemó. Al domingo siguiente, muchas de las personas que habían estado en el culto dominical anterior habían fallecido, habían muerto. Siempre Moody se recriminó a sí mismo y se decía: nunca jamás le voy a dar oportunidad a nadie, ni siquiera de que lo piense. Se tiene que ir habiendo tomado una decisión. Yo no le voy a dar un día de ventaja, porque no sabemos si tienen un día más. Y en esta noche yo le digo, en el nombre del Señor, si hay alguno que me está escuchando y no ha tomado una decisión por Cristo, esta es la noche en que usted le diga: Señor, he oído 1, 2, 3, 10 veces tu llamado, pero en esta noche yo quiero decidir por Cristo. Creo que Él es el Señor, creo que Él es el Salvador, creo que Él me ha amado, creo que Él me ha conocido desde antemano, anticipadamente Él pensó en mí, creo que Él tiene un plan maravilloso, una predestinación preciosa para mí, para que yo vuelva a ser un hijo de Dios, para que yo reciba una herencia, para que yo sea adoptado y conformado a la imagen de Jesucristo. Y hoy acepto ese llamado, y hoy recibo a Jesucristo, y hoy me arrepiento de mis pecados. Gloria al Señor. Si hay alguien, alguna persona, en algún lugar, en algún rincón, que le está diciendo al Señor estas palabras. En cuarto lugar, dice la palabra del Señor, versículo 30, y a los que llamó, a estos también los justificó. Gloria a Dios. La Biblia dice: no hay uno justo, no hay nadie, por sus propios méritos, por su propio esfuerzo humano, no hay nadie justo, no hay nadie que cumpla los estándares de Dios. Pero sin embargo, la Biblia dice, Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Aunque yo no era justo, ahora por la fe Él me declara justo. ¿Qué significa esto?
para hacerlo sencillo. Viene un reo, viene un condenado delante del juez, él es culpable, él ha cometido un delito o él ha cometido cientos de delitos, esto está absolutamente claro, pero viene una persona allí, su abogado, que dice, todo lo que este hombre debía, yo lo pago, él merecía la cárcel, yo pago la cárcel, él merecía el juicio, yo pago el juicio, él merecía la muerte, yo pago con mi propia vida la muerte. Por lo tanto, el juicio, en vez de caer sobre el reo, sobre el culpable, cae sobre otra persona. Ese es Jesucristo. En la cruz del Calvario dice la Biblia que Él llevó nuestros pecados, Él llevó nuestros dolores, Él llevó nuestras dolencias, Él llevó nuestras iniquidades sobre sí en la cruz del Calvario. La condenación, la ira de Dios, el enojo de Dios, el justo juicio de Dios, el castigo de Dios que yo merecía, sin embargo, Él toma mi lugar y Él muere por mí. Por lo tanto, el juez del universo dice, este hombre ya pagó, aunque Él no murió, otro murió en el lugar de Él. Gloria a Dios. Tantos sacrificios en el Antiguo Testamento. Cuando un israelita pecaba, traía una oveja, traía un corderito. Pero antes de sacrificarlo, antes de que fuera al altar allí del holocausto, este israelita tenía que poner las manos sobre la cabeza del animal, así como si lo estuviera ungiendo. Y cuando ponía sus manos sobre la cabeza del animal, él confesaba, dice la Escritura, sus pecados sobre la cabeza. Esto era como un trasvase, esto era como un intercambio. El israelita le pasaba su culpabilidad, le pasaba su iniquidad, su pecado, su inmundicia, la pasaba arriba de la oveja, arriba del cordero, y el cordero, esa oveja, le pasaba su inocencia, porque aquí el único inocente era el cordero. Gloria al Señor. Eso es lo que hacemos cuando venimos a la cruz del Calvario. Eso es la justificación. Yo vengo por la fe. La Biblia dice justificados pues por la fe. Yo vengo por la fe. Vengo a los pies de la cruz del Calvario. Pongo mis manos, me abrazo por la fe de esa cruz y le digo, Señor Jesucristo, confieso mis pecados. Pongo toda mi culpabilidad, mi iniquidad, mi inmundicia, mis pecados. Todo lo pongo sobre ti. Y tú que eres santo, justo, inocente, todo eso lo pones sobre mí. Hay un intercambio en la cruz, gloria a Dios. Hay un intercambio por la fe. Hay un intercambio allí que Dios mismo nos ha enseñado a hacerlo desde el huerto del Edén, desde que Adán pecó. Cuando él trató de cubrir sus pecados con hojas de higuera, Dios le dice no. Se sacrificaron 2 animales y con las túnicas de esos animales Adán y Eva se vistieron. Dios les enseñó. No es que ustedes tengan que andar tapando su pecado. El pecado se cubre con sangre ajena. Le sacamos la piel a un animalito, ese animalito muere para que ustedes sean cubiertos y ahora yo los mire vestidos de piel de oveja. Hoy Cristo me mira vestido con la piel del cordero. Hoy Cristo me mira, hoy Dios me mira vestido con la túnica de Jesucristo. Allí a los pies de la cruz quedó una túnica. Allí a los pies de la cruz quedó un manto. Ese manto se lo llevó alguien. Por la fe me lo llevo yo. Por la fe se los puede llevar usted, para que cuando Dios hoy lo mire, ya no lo mire como un reo, como un culpable, sino lo vea como inocente. Alguien anda por allí vestido con la túnica y con las ropas del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Qué tremendo. Qué tremendo es lo que Dios hace. Qué tremendo es lo que Dios ha hecho. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. La Biblia dice en Apocalipsis, cuando ya se cierra la Escritura, el que es justo, practique la justicia todavía. El que es santo, santifíquese todavía. Gloria a Dios, porque en Jesucristo hay justicia, porque Jesucristo nos hace justos por la fe, porque Él nos hace santos por la fe, aunque nosotros no lo éramos. Bendito sea el nombre del Señor. Y para ir terminando, la última palabra, la última pieza de este dominó. Cuando golpeemos el primero, van a ir cayendo uno detrás del otro. No se va a detener. Es decir, que el plan de salvación de Dios es un plan perfecto, es un plan absoluto, es un plan maravilloso. Dice, y a los que justificó, a estos también los glorificó. Gloria a Dios. Y fíjese que todas las palabras están en tiempo pasado. A los que antes conoció, los predestinó, los llamó, los justificó, los glorificó. Y usted se puede mirar a sí mismo. Yo me estoy mirando mis manos en este momento y digo, Señor, aquí hay un error. Yo no veo mi cuerpo de gloria. Dios dice, no te preocupes. Yo ya conozco absolutamente todo para adelante. Y es cuestión de tiempo. En tu tiempo todavía no tienes un cuerpo de gloria. Pero en mi tiempo yo ya te he glorificado. Miren, decía mi pastor y hermano Jorge hace un rato, ¿no?
Viene el Señor, estamos esperando su venida. Cuando venga su venida, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que estemos vivos, seremos transformados. Y allí nuestro cuerpo, este cuerpo de humillación, este cuerpo de carne, este cuerpo pecaminoso, este cuerpo defectuoso, este cuerpo que se va desgastando, que se va deteriorando día a día, este cuerpo será revestido de gloria. Tendremos un cuerpo, pero será un cuerpo nuevo, será un cuerpo maravilloso, un cuerpo en el cual se podrá comer. Usted dirá, ¿cómo, pastor? ¿Vamos a comer? Sí. Nuestro Señor Jesucristo, cuando resucitó, Él comió con sus discípulos. Él allí les hizo un pez asado. Allí cuando Él estaba a la orilla del mar, Él comió con ellos. Comió con los discípulos de Emaús partiendo el pan. Él dijo, no beberé más del fruto de la vida hasta que lo beba con vosotros en el reino de Dios. Vamos a comer, vamos a disfrutar porque será un cuerpo. No será un cuerpo de carne y huesos, por supuesto, porque la carne y la sangre no heredarán el reino de Dios. Pero estamos esperando en nuestro tiempo, en el plan de Dios es un hecho. En el plan de Dios está perfecto. En nuestro tiempo, en el tiempo que nosotros estamos viviendo aquí, en el tiempo humano, todavía nos falta este último y pequeño paso. Que nuestro cuerpo sea transformado y sea glorificado. Por eso estamos esperando también la venida del Señor. Y cierro con estas palabras de Pablo allí en 1 de Tesalonicenses capítulo 5. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible, ¿hasta cuándo? Hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. La gloria y la honra sea a nuestro Señor. Dios te bendiga, mi querido hermano y pastor Jorge. Mi pastor, la verdad que damos gracias al Señor por su palabra. Estamos muy contentos de que Dios por lo menos habló a mi corazón. Yo lo sé, lo siento así. Estamos muy pendientes a lo que es las Escrituras. Damos gracias al Señor porque, más claro, como decimos acá en Chile, echarle agua. Mi pastor, le pido un favor, puede orar y dar gracias por la palabra. Amén. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar. Invito a los oyentes a que me acompañen en oración. Padre, te damos muchísimas gracias. Gracias por este plan eterno de salvación, que tratamos, Señor, de poder comprenderlo y rogamos la ayuda del Espíritu Santo para ir comprendiendo más y más la profundidad de tu palabra, lo insondable que son tus pensamientos, Señor. No los podemos concebir, Señor amado, pero gracias, porque por la fe hoy estamos. Señor amado, permanecemos en esta gracia por la fe, Dios mío. Gracias, Señor, porque has pensado en cada uno de nosotros, en estos oyentes que hoy están en esta radio. Has pensado en ellos desde antes de la fundación del mundo. Señor amado, has pensado en sus nombres, has pensado en sus personas, has pensado en cómo iban a estar, en qué situación, en qué edad, en qué momento de su vida, Señor. Pero te viste movido a misericordia, Señor, y pensaste en nosotros, a los que antes conoció. Te relacionaste amorosamente, fueron conmovidas tus entrañas, como aquel padre que miraba por el camino, ¿cuándo vendrá mi hijo? Y su hijo estaba lejos y enajenado. Pero pensaste en un plan, una predestinación para nosotros. Cuando yo lo encuentre, le voy a dar un vestido nuevo, lo voy a bañar, lo voy a lavar, voy a poner un anillo en su mano y lo voy a recibir nuevamente como hijo, aunque se había extraviado. Gloria a tu nombre, Señor. Gracias por esto que has hecho. Y un día eso llegó a nosotros. Gracias por las personas que nos predicaron el Evangelio. Gracias por aquellas personas, Señor, que un día tocaron a nuestra puerta y tal vez fuimos descomedidos, tal vez le rechazamos, tal vez nos molestó, tal vez, Señor amado, nos causó, porque estábamos totalmente enajenados y perdidos, nos causó un desagrado escuchar y tal vez le rechazamos. Pero gracias, Señor amado. Gracias por las personas que has enviado a predicar tu palabra, a cada uno de nosotros, a cada siervo, cada sierva, cada hermano. Gracias. Gracias porque cuán hermosos son los pies de aquellos que traen las buenas nuevas, de los que anuncian la paz. La paz entre Dios y el hombre es posible a través de Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias por lo que has hecho. Gracias por lo que haces. Padre Santo, pone en nuestros corazones el seguir transmitiendo, el seguir comunicando la verdad del Evangelio. Oh Dios de la gloria, gracias. Gracias porque tú nos justificas. Gracias, Señor amado, porque pasamos de una condición, Señor amado, de enemigos de Dios a estar reconciliados por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Señor amado, que en esta noche hayan algunos que se hayan reconciliado contigo por medio de Cristo. Que hayan algunos, Señor amado, aunque sea uno, Señor amado, que en esta noche haya entendido que tú le amas. Que cuando ellos dicen o cuando alguno ha pensado, nadie se acuerda de mí, antes que el mundo fuese, tú ya te acordabas de nosotros. Cuando a veces pensamos, nadie me llama, nadie se preocupa por mí, hubo uno que se preocupó de mí antes que el mundo fuese. Gloria a tu nombre, Señor, gracias. Que hoy lo hayamos podido entender, que aunque sea uno, Señor amado, se haya vuelto en esta noche a ti y te haya dicho, Señor, yo te quiero recibir como mi Señor y Salvador. Y gracias, Señor, porque estamos esperando la glorificación. Estamos esperando que nuestro cuerpo de humillación sea revestido de gloria, sea revestido de luz, sea revestido, Señor, y seamos nosotros como el cuerpo de resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque tu venida está cercana, y porque tu venida está cercana, nuestra glorificación está cercana, Señor. Gracias, oh Dios, por todo lo que haces. Bendice a mi pastor y hermano Jorge, a su familia, a la congregación, a este medio que tú has puesto en sus manos. Bendícelo, Señor, que sea para edificación y que sea para salvación de muchos. A ti la gloria y la honra. Te alabamos y te bendecimos y te doy gracias por esta hermosa oportunidad que me has concedido, Señor, y mis hermanos me han concedido también de poder hablar de tu palabra, de lo precioso y maravilloso que es tu plan eterno de salvación. Amén y amén. Gracias.